Bienvenidos a la exploración detallada de la Segunda Guerra Mundial. La guerra, un conflicto global que desgarró el tejido de las relaciones internacionales, duró desde 1939 hasta 1945, y abarcó a la mayoría de los países del mundo. Con todas las grandes potencias comprometidas, surgieron dos alianzas militares contradictorias, los aliados y el Eje, preparando el escenario para un choque monumental. La guerra comenzó por primera vez el 3 de septiembre de 1939, con la escalofriante declaración de hostilidades por parte de algunos participantes importantes. Entre ellas se encontraban las potencias del Eje, Canadá, Checoslovaquia, Francia Libre, India, Japón, Luxemburgo, Sudáfrica y Yugoslavia. El aterrador caos que siguió fue el comienzo de una era inolvidable de pura devastación. La primera fase importante de la guerra, conocida como Guerra del Pacífico, comenzó con el ataque japonés a Pearl Harbor. En respuesta a este golpe devastador, Estados Unidos entró rápidamente en la guerra del lado de los aliados. El impacto sísmico que tuvo la Guerra del Pacífico en el curso del conflicto es inconmensurable, lo que indica un cambio en la dinámica global. El 9 de abril de 1940 marcó otro momento crucial en la guerra con el establecimiento de la Ley de Préstamo y Arrendamiento. Esta ley permitió a Estados Unidos brindar asistencia militar a sus aliados, una medida que subrayó el concepto de seguridad colectiva, y marcó el fin definitivo de las tradiciones aislacionistas estadounidenses. La fase europea de la guerra se desarrolló entre 1940 y 1941, caracterizada por las infames tácticas de guerra relámpago de la maquinaria de guerra nazi. Acontecimientos como la Batalla de Creta y la caída de Francia dan testimonio de la despiadada eficacia de estas tácticas y de sus devastadoras consecuencias para los países que se encuentran en su camino. A lo largo de los años de la Segunda Guerra Mundial, el Eje y las potencias aliadas se enfrentaron en numerosos enfrentamientos de diversas escalas e importancia histórica. Las feroces batallas navales y anfibias de los teatros del Pacífico se destacan dramáticamente en el contexto de la guerra que se libra en múltiples frentes. De este amplio conflicto global surgieron innumerables historias de valentía y sacrificio, fortaleza y resistencia. Películas como Dunkerque e historias de escuadrones individuales como el Un Escuadrón subrayan la magnitud de la lucha y la resiliencia de quienes lucharon en ella. A medida que avanzaba la guerra, las nuevas tecnologías como los radares y las máquinas de descifrado de códigos desempeñaron un papel fundamental. El esfuerzo bélico se extendió más allá del campo de batalla, hacia redes de telecomunicaciones y plantas de fabricación, simbolizando la naturaleza multifacética de la guerra y el alcance de su impacto. La eventual caída de Alemania, Japón e Italia, las potencias centrales, marcó el fin del Holocausto y puso fin al conflicto europeo más mortífero. Los países aliados victoriosos, en colaboración, lograron reconstruir y remodelar el orden mundial. Después de años de profundo sufrimiento y pérdidas inconcebibles, las naciones victoriosas llegaron a una realización colectiva. Según los principios rectores de las Naciones Unidas, su objetivo era establecer un nuevo marco para la colaboración internacional, moldeado por el respeto a la soberanía nacional y la resolución de disputas por medios pacíficos. El recuerdo solemne de la Segunda Guerra Mundial encarna los momentos más brillantes y oscuros de los logros humanos. La memoria global compartida de esta época sirve como un recordatorio constante de las consecuencias catastróficas de la discordia internacional, y los beneficios duraderos de la unidad y la cooperación. Solo en lo que respecta a las cifras brutas, el conflicto más mortífero y extenso de la historia, la Segunda Guerra Mundial, abarca numerosas historias de coraje, heroísmo y sufrimiento. Es en estos innumerables cuentos donde se describe más vívidamente la verdadera naturaleza de la sociedad humana, con su combinación de virtudes y vicios, su resiliencia y fragilidad. Los momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial muestran la inevitabilidad del cambio. La resiliencia y fortaleza mostradas por las naciones libres que lucharon contra la tiranía significaron el comienzo de un nuevo orden mundial, fundado en la libertad, la democracia y la búsqueda colectiva de la paz. Mirando retrospectivamente la guerra y el costo que tuvo, debemos comprometernos a mantener la paz y la estabilidad. Debemos recordar que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un estado de coexistencia donde las naciones resuelven sus disputas a través del diálogo, no de la violencia. Las historias, documentos y restos de las cámaras de sufrimiento y resiliencia que son los museos y monumentos conmemorativos de hoy sirven como lecciones importantes que llaman a las generaciones venideras con una verdad simple. Debemos recordar, con la esperanza de un mañana pacífico. Las monstruosas luchas durante la Segunda Guerra Mundial envolvieron los rincones del mundo. Los años siguientes de profundo sufrimiento y pérdidas incomprensibles subrayan la dignidad de la paz y la unidad, enfatizando la importancia de defender estos principios en nuestra sociedad global actual. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento cataclísmico que dejó su huella de forma indeleble en la historia de la humanidad, sirve como un crudo recordatorio de la devastación que conlleva la guerra. Al reflexionar sobre estos días oscuros, nos alimenta la esperanza de un futuro sin conflictos y lleno de una paz duradera.
Trazando paralelismos entre el pasado y el presente, el espíritu de las generaciones de posguerra, dedicadas a la reconciliación y a salvaguardar la paz, continúa inspirándonos y guiándonos en nuestra búsqueda de un mundo mejor, libre de violencia, intolerancia y totalitarismo. Profundizar en la época de la Segunda Guerra Mundial, las causas profundas y el contexto internacional que alimentó esta conflagración brindan lecciones cruciales en diplomacia, liderazgo y perseverancia, arrojando luz sobre los cambios fundamentales en la conciencia colectiva de la sociedad. Mientras nos encontramos en el umbral de un futuro reconciliador, el Erlobead de la Segunda Guerra Mundial sirve como testamento, suplicándonos que defendamos los principios de paz, dignidad y libertad ganados con tanto esfuerzo, siguiendo un curso de gobernanza democrática y diplomacia. Acuerdo. Con reminiscencias de los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, los desafíos y transformaciones del pasado podrían contener la clave para el futuro, instándonos a continuar nuestro viaje global hacia el Estado de Derecho internacional, la gobernabilidad democrática y el respeto por derechos humanos. Incrustada en la memoria colectiva de las naciones, la saga épica de la Segunda Guerra Mundial ha tallado los contornos de la era actual, subrayando la necesidad de una diplomacia constructiva, organizaciones internacionales efectivas y cooperación económica global para la paz y la prosperidad. La narrativa épica de la Segunda Guerra Mundial, que deja su huella indeleble en los anales de la humanidad, da testimonio de la transformación irreversible de las sociedades, las complejidades de las relaciones internacionales y la mayor importancia del diálogo, la comprensión y la colaboración para salvaguardar la paz global. Los ecos reverberantes de la Segunda Guerra Mundial, que resuenan en los pasillos de generaciones, vigorizan el presente y configuran un orden mundial basado en los principios de justicia, equidad, respeto mutuo y coexistencia pacífica. Armada con estas luces guía, la humanidad recorre el camino del progreso, la paz y la prosperidad. En retrospectiva, la Segunda Guerra Mundial, con sus lecciones de pérdida y resiliencia humana, devastación y reconstrucción, discordia y unidad, sirve como una encrucijada monumental, la convergencia de la historia y la esperanza. En medio de las sombras del pasado, encontramos los destellos de una visión iluminada del futuro. En conclusión, el tapiz de la Segunda Guerra Mundial, tejido a partir de numerosos hilos de sufrimiento y liberación, destrucción y reconstrucción, soledad y solidaridad, continúa tejiendo el tejido de nuestra era. Apreciemos los sacrificios del pasado y declaremos con firmeza y determinación que la guerra termina con nosotros. Al sondear las profundidades de la comprensión humana a través de la lente de la Segunda Guerra Mundial, se nos recuerda el potencial que tenemos dentro de nosotros para fomentar un mundo fundado en la dignidad humana compartida, la tolerancia, el respeto mutuo y la paz. En medio del clamor de ideologías en conflicto, ese recordatorio suena aún más fuerte. En los vastos anales de la historia de la humanidad, la época de la Segunda Guerra Mundial continúa sirviendo como faro, iluminando nuestro camino y revelando la resiliencia duradera del espíritu humano, guiándonos en nuestro esfuerzo colectivo por configurar un futuro de paz, tolerancia y armonía. Abriéndonos camino a través de los cataclísmicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la conflagración que envolvió al mundo en su ardiente broche, trazamos ahora un rumbo impregnado del espíritu de unidad y resiliencia de la guerra, infundido con la determinación de evitar la guerra y construir naciones pacíficas. La transición de la guerra a la paz no es un viaje fácil, y las sombras del pasado siguen viviendo entre nosotros. Sin embargo, ser conscientes de estas sombras fortalece nuestra determinación de recorrer el camino de la paz incluso frente a la adversidad, haciendo difícil olvidar las cicatrices dejadas por la guerra. A medida que las sirenas de la guerra se desvanecen en la memoria y el mundo avanza, la generación formada en el crisol de la Segunda Guerra Mundial ha dejado un impacto indeleble. Sus historias compartidas nos recuerdan que la paz nunca debe darse por sentada, y nos educan sobre la importancia primordial de fomentar la armonía global. Imaginando un mundo libre de guerras y conflictos, miramos hacia el futuro con esperanza y determinación, inculcando la memoria de la Segunda Guerra Mundial en cada faceta de nuestras vidas, desde las negociaciones diplomáticas hasta la ayuda humanitaria. Que sirva para siempre como un recordatorio constante del costo de la guerra y del valor de la paz.